y todo el trabajo que se hizo y que se está haciendo incluso con el poder popular, con las comunas que están produciendo de manera masiva pues en el país, todo eso lo vamos a cosechar este año. Como los vientos están soplando a favor, bueno, por cierto, sobre el arco minero, hace muy poco tiempo, no recuerdo, fue este mes creo, se incorporaron 237 toneladas, no, 237 kilos de oro a la reserva nuestra, que salieron del arco minero, que por cierto, si no hubiese sido por esa política del arco minero, ya, no era que aquí no estaban explotando oro, ¿no? Ese oro se hubiese ido por otras vías, pues, no llegan a las arcas del Estado venezolano. De manera que, al ver ellos la posibilidad de recuperación económica este año, con los vientos soplando a favor, es cuando tipos como este dicen esas cosas y utilizan y están atacando el país con estos actos terroristas que insolayablemente afectan la economía venezolana. Ok. Un comentario que tú tenías con relación a Chile. No, bueno, y a propósito de lo que estamos hablando del riesgo país y lo que estaba diciendo Tony relacionado de cómo nos califican, ¿no? Y que es parte de esta guerra económica. Primero, ese argumento de que aquí no existe una guerra económica, sino que ese es un fantasma que se creó, ¿no? Más allá de los datos y los análisis que hemos podido hacer de cómo se está comportando la economía, que son situaciones bien puntuales con algunas variables, yo lo que quería citar es un informe, que yo creo que es importante que lo conozcamos, es un informe que se elaboró el año 75 y lo suscriben los senadores de Estados Unidos. Es un informe que le solicitan a los senadores, se creó una comisión, la preside 1975, donde le solicitan que investiguen la participación de los Estados Unidos en el derrocamiento de Salvador Allende. A ver qué tanto participó la CIA y Estados Unidos. Entonces esta comisión del Senado, que la preside Church, por eso se llama el informe Church, hace un informe de 66 páginas donde va mostrando cómo Estados Unidos participó en el derrocamiento de Salvador Allende. Entonces allí se pasean por varios aspectos, cuánto financió, cuántos dólares le dio para la creación del Partido Patria y Libertad, por ejemplo, distintos aspectos. Pero tocan el tema económico. Y entonces allí dicen cómo influyó Estados Unidos en la economía de Chile. Entonces yo lo que quiero, si me permite, es leer textual, a propósito de lo del riesgo país, lo que estos senadores escribieron en ese momento, ¿no? Y tiene que ver justamente, además que ellos mencionan la participación de las corporaciones multinacionales, etcétera. Pero ellos dicen algo así, abro comillas. La postura del Banco de Exportación e Importación en ese momento, una institución pública de los Estados Unidos, refleja el tono de la política económica de los Estados Unidos hacia Chile durante el periodo de Allende. En el otoño de 1970, el banco desplazó la categoría en créditos de Chile de B a la segunda categoría D. O sea, es la clasificación, ¿no?, financiera. AD, que es la última categoría, debido a que este baremo servía para evaluaciones semejantes que se efectuaban por bancos privados, corporaciones e inversiones privadas internacionales, y ello agravó el problema de Chile para atraer y retener el flujo de capital a través de inversiones extranjeras. O sea, ellos reconocen en este informe, los senadores, que hubo una manipulación de la calificación en el mercado financiero de Chile, justamente para evitar o hacerle más costoso, es parte de lo que nosotros hemos denominado aquí el bloqueo financiero, donde nos suben el riesgo país, el índice. No es que no nos van a prestar fuera, sino que nos suben es un 1% de la tasa de interés. Entonces, si nos colocan 4.000, tenemos que pagar 40%, ¿no? Entonces, es como manipulan, y bueno, y esto está para el caso de Chile, pero suscrito por los propios senadores. Es decir, este tema de la guerra económica, esto ya fue probado, realizado en ese momento, y la invitación es que se revise este informe, porque allí está en detalle. Y tú me comentabas, que ellos utilizan incluso el término guerra económica. Ellos, sí, en uno de los documentos desclasificados de Estados Unidos, cuando estaban manejándose entre las opciones, ¿no?, de las ventajas y las desventajas de intervenir en la economía chilena, una de las desventajas era algo así: pueden darse cuenta o pueden notar que esto es una guerra económica de Estados Unidos contra Chile, y ellos pueden actuar aplicando la Carta de la OEA, no la Carta Interamericana, sino la Constitución. Voy ya para ir redondeando. Tú me informaste un día sobre las proyecciones del Fondo Monetario.
Yo en el programa del domingo, basado en esa información, le estaba diciendo al presidente que las proyecciones que ellos dan para el año 2018 son terribles, ¿no? O sea, estamos hablando de ir a un cerco ya para terminar de derrocarla y de asfixiar pues la economía venezolana, ¿verdad? Y hay un sector que nosotros no le hemos tocado, que es el sector medicina. Yo quiero que hagamos así como una especie de proyección a qué es lo que van a hacer ellos, obviamente para buscar derrocar a la revolución. Y qué tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las medicinas, ese rubro, qué tiene que ver en lo que ellos puedan hacer para el año 2018. Ya para este año, si quieres, mencionas allí qué es lo que el Fondo Monetario estaba hablando para este año y luego para el 2018. Pero vamos para ir cerrando. ¿Qué es lo que nosotros, primero, qué es lo que vislumbramos? Y segundo, ¿cuáles son las recomendaciones pues al Estado? Sí, bueno, lo que hemos visto los últimos desde el 2013 para acá, que han sido los mecanismos, es el desabastecimiento, ha sido uno de los mecanismos, que no es solo alimentos, sino que también ha sido medicamentos, ¿no? De alguna forma con el tema de alimentos pues ha habido una respuesta, ¿no? También con políticas, la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, los CLAP, etcétera, ¿no? Ahora lo que pareciera, y quizás ya como alerta, es que, o sea, no hay razones para pensar que vayan a desistir de estas agresiones contra el pueblo utilizando la economía, ¿no? Y lo que pareciera, por lo que uno ha observado los últimos meses, es que se va a intensificar posiblemente el tema del desabastecimiento de medicamentos. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque uno lee, ¿no?, los últimos en prensa, paro técnico en salud. ¿Qué es el paro técnico en salud? O sea, ¿cómo tú paras un sector? O con el factor trabajo o con el factor capital. O se para a la gente voluntariamente o forzosamente si el paro es patronal, o le quitas los insumos. Quitar los insumos es el paro técnico. Si no tengo la solución fisiológica, por ejemplo, que fue lo que ocurrió el año pasado, bueno, es más difícil prestar el servicio. Entonces se ha visto mucho lo del paro técnico, por cierto, también utilizado en Chile, ¿no? Y también faltó el suero y la solución fisiológica. Yo creo que incluso estaban amenazando con ir a un paro. Lo estaba diciendo Freddy Guevara en su parte diario. Ya están hablando del paro. ¿Quieren tirarse el paro? Tírenselo. ¿Ok? Pero... Claro, por la vía de los insumos... El paro anterior no se levantó. El paro anterior todavía no decretaron el final del paro anterior. No, bueno, y además hay un escenario, por eso digo, el factor trabajo y el factor capital. En el caso del sistema público de salud, los 20.000 médicos formados, digamos, es más cuesta arriba, a diferencia del 2002, 2003, parar el sector salud, ¿no? Sí, creo que no han entendido que hay una diferencia, ¿no?, en cuanto a 2002 y al 2017. Pero con el tema de medicamentos, pues allí es donde está el aspecto que hemos estado observando. Entonces allí hay varios aspectos, ¿no? Desde el año 2013 hasta ahorita, entonces uno ve que en prensa hay un 70% de escasez, un 80% de escasez, y están hablando de un 90%, no estamos diciendo que no haya escasez, hay escasez de medicamentos. Pero cuando uno contrasta eso con las cifras de importaciones, volvemos a lo mismo, pues cuestionémonos por qué no hay medicamentos. A diferencia de los alimentos, la mayoría de los medicamentos son importados, es decir, que ya el componente de divisas es importante, o sea, la asignación de divisas. Entonces, uno observa situaciones como la siguiente. En el 2014 se hablaba, la Federación de Farmacias, etcétera, de un 70% de escasez. Y resulta que cuando uno revisa los informes, no de fuentes oficiales del gobierno, ni, digamos, no internas, sino el informe de una empresa que es IMS, que se encarga de medir todo el mercado de medicamentos a nivel internacional de todas las farmacéuticas, nos ubica para el 2014 como el segundo país de América Latina con mayor mercado de medicamentos después de Brasil, en términos absolutos. En términos per cápita, la primera, porque Brasil tiene más población. Incluso en el 2014 se observa allí, según ese informe,
que incrementamos la compra de medicamentos un 50%. Y sin embargo, mediáticamente, y ya se veía que comenzaba una escasez, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que aquí estamos, no vemos los medicamentos? Y por otro lado, estas empresas que somos el mercado del total, nosotros representamos alrededor del 17%. No sé si se pueden pasar un... Lo tenemos allí, el de medicamentos, por favor. El de medicamentos. Aquí tenemos. Escasez de medicamentos llega a 60% en la capital, según Federación Farmacéutica. Claro, eso es 2014. Ese es 2014. Sigue adelante. Este es el informe. Este es el informe. De IMS. Y la siguiente. Dale a la siguiente. Ajá. Bueno, vemos ahí a está. Brasil ahí, mira. Y aquí en el mapa vemos que Brasil tiene el 45% del mercado para ese año y Venezuela el 17% del mercado. Y estos porcentajes son 51,4% de incremento del mercado de medicamentos en Venezuela con respecto al 2013 y un 37% con respecto al 2010, o sea, 2014. Es decir, estas cifras no muestran un 60% de escasez. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hay un 60% de escasez y en un informe internacional aparecemos todavía como el segundo país con mayor consumo de medicamentos? No sé, la siguiente. Dale, ajá. Bueno, explico rápidamente. Brasil fue recientemente, en el 2014, el motor de crecimiento de la región, seguido por Venezuela y Argentina. Estamos hablando del mismo año donde aquí se registraba escasez, ¿no? Y además esas son ventas registradas, por lo tanto, divisas asignadas. ¿Hay ocultamiento de mercancía? Bueno, los medicamentos no están. O extracción de las medicinas. Porque en Colombia, y de eso puede hablar un poquito Daniel, en Colombia los medicamentos cuestan muchísimo más caros que aquí. Muchísimo más caro, de hecho mucho más caro que en Estados Unidos, mucho más caro que en Canadá. Los medicamentos en Colombia son de los más costosos del mundo. Estaríamos hablando de extracción de medicamentos de aquí, de Venezuela. De materias primas, claro, es mucho más fácil. Yo creo que sí. Ahora, la situación ahorita, ¿no? Digamos, esto para mostrar lo que pasaba en el 2014 y contrastar la situación interna con esos informes internacionales. ¿Qué es lo que se está diciendo ahorita? Que no hay medicamentos y realmente, bueno, uno observa, ¿no? Que es difícil conseguir los medicamentos porque el gobierno le debe 5.000 millones de dólares a la industria. Cuando nosotros comenzamos a sacar las cuentas, para que tengan una idea, desde el año 2003 para acá, en promedio, incluso con un costo promedio alto, el costo promedio por kilogramo de medicamentos es algo así como $40 por kilogramo. Y se han importado en promedio, en Venezuela, cifras de Venezuela, alrededor de 45 millones de kilos anuales. Eso representa alrededor de 1.800 millones de dólares. Es decir, con 1.800 millones de dólares en un escenario bien generoso, con un costo promedio de 40, cuando ha habido años que hemos tenido costos de 20, con 1.800 millones de dólares se puede abastecer el mercado. Eso fue más o menos lo que se asignó en divisa en el 2015, que había escasez. Pero además de eso, si uno se pregunta, ¿no? Y vuelvo a lo de, vamos a cuestionarnos, 5.000 millones de dólares de deuda implica que debimos haber importado 3 veces esos 1.800 millones. Entonces, si debemos 5.000 millones de dólares y por eso no tenemos los medicamentos y por eso no se ha importado, entonces, ¿dónde están esos medicamentos que corresponden a los 5.000 millones de dólares? Que es bastante. No sé si... Sí. Claro. O sea, está la deuda, está bien. Supongamos que de verdad estuviese la deuda, pero eso representa 3 veces lo que necesitamos en medicamentos con un análisis histórico. Entonces allí, bueno, veamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es un poco de cómo cuestionar y analizar. Haciendo la comparación con Chile, bueno, no es casual. En Chile faltó la solución fisiológica el año 73, que era una empresa, una corporación transnacional, volvemos a lo mismo, que era la única que producía la solución fisiológica. ¿Qué pasa? Si tú no tienes solución fisiológica, no puedes dar tratamientos, no puedes atender en emergencia, en quirófano. Es decir, es un producto que te puede originar un paro técnico, ¿no? Es fundamental en el sector. Y hay posibilidades de que lo hagan. Bueno, Están haciendo eso. De hecho, el año pasado no había solución fisiológica. Uno siempre va con ese tipo de proyecciones. Vamos con vos. Sí. Bueno, una de las cosas más importantes de entender este proceso es lo oculto.
¿quiénes tienen más capacidad de ocultar estos procesos? Pues fíjate, Pascualina acaba de decir lo de la medicina. Se supone es como si uno va a una arepera, pide 4 arepas, te las cobran y no te dan la arepa. Uno reclama, porque eso es obvio. Claro. Pero cuando se trata de este tipo de cosas, es más complejo. Claro. Hay que hacer un estudio, un análisis, una comparación para saber que te están robando unos dólares. Porque volvemos al principio. El negocio no es traer la medicina, el negocio es agarrar los dólares. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace por mecanismos que todos pasan por la banca. No hay manera que no pasen por la banca. Y aquí es importante recordar la historia. ¿Cómo nace la banca? ¿Cómo nacen las bolsas de valores? Las bolsas de valores nacen para garantizar el negocio que tenían Inglaterra en las compañías de Indias. Es decir, para cómo el colonialismo, la presencia, el dominio, cristalizaba el negocio. Para cristalizar el negocio tenías que buscar un mecanismo. Como las empresas de buscar los productos de las digitales era tan costoso, invirtieron varios socios, así como dijiste tú, que vinieron los colombianos a buscar socios aquí, un país quebrado, entonces vienen a buscar socios aquí. Lo mismo está pasando. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Y quiero ser lo más didáctico posible. Este negocio, que es el mismo de la harina de maíz con los dólares, negocio. Todos los componentes son pretextuales. La harina, la medicina, todo eso es pretextual. Las líneas aéreas. Aquí hubo líneas aéreas que vinieron al país solamente a sacar los dólares. Tenían pérdidas en todo el planeta. Y con los dólares que se apropiaban del Estado venezolano compensaban las deudas de todo el planeta. ¿Quién hacía eso? La banca, mi hermano. La banca, compadre, como decía nuestro querido comandante Chávez. Compadre, el asunto es que aquí hay que meterle el diente a la banca. Hay que saber qué está haciendo, por qué, y hay que recordar algo. ¿Se acuerdan aquel audio donde decía Benzo Mendoza que había que ir al Fondo Monetario a quitarle 60.000 millones de dólares de préstamo? El Fondo Monetario. Bueno, de esos 60.000 millones, 18.000 ya los está pidiendo Fede Cámara. Ese es el negocio, mi hermano. Así es. Valdés. No, un comentario que este elemento del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sobre todo para evidenciar el desespero que tienen ellos para presionar aún más la imagen de nuestro país en el exterior y de esa manera buscar que el cerco económico en contra de Venezuela desde el punto de vista internacional sea mayor. O sea, me gustaría que tú lo explicaras, Pascualina, para que ahí se evidencien. Sí, sí. Claro. No, bueno, el último informe que salió hace una semana más o menos, que es 2010, hace proyecciones 2017-2018, ¿no? Entonces, en las proyecciones para Venezuela, ellos ubican una inflación de 2068,5% para el 2018 y de 720,5% para el 2017. Claro, ahí uno dice, bueno, una inflación de 2068,5%, cosa que ya hemos dicho, aquí la inflación, los precios en Venezuela tiene una correspondencia casi 1 a 1, y no lo hemos dicho solamente nosotros, ni lo hemos calculado, incluso asesores de quienes, digamos, marcan ese valor de la moneda, lo han escrito en documentos, ¿no? Que es una relación 1 a 1, tiene que ver con el tipo de... Lo que decimos es, si ellos están colocando este valor de 2068, bueno, simplemente sacar una cuenta de cuánto van a manipular la moneda para llegar a este valor, ¿no? Totalmente inducido de inflación. Eso por una parte. Pero lo interesante, por ejemplo, de este informe, y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, etcétera, que no es una inflación, y lo hemos dicho, la inflación en Venezuela no está explicada ni por la producción que se haya caído de manera abrupta, que explique los niveles de inflación, ni por todo este tema de liquidez monetaria, etcétera. Pero lo interesante del informe, que y es donde uno comienza a ver las contradicciones, es que está esa inflación, pero cuando ellos proyectan el PIB, el PIB en el 2018 está, digamos, disminuye también, pero en menor proporción que el 2017 y el 2016. Entonces ellos colocan que vamos a disminuir el 2017 7,4%, con una inflación de 720. Y en el 2008 solo 4,1%, pero con una inflación de 2.068%. Eso económicamente no tiene ningún sentido. Entonces, si va a haber incrementos de precios, etcétera, tiene que estar relacionado con... Una con otra cosa, sí. Con la producción, ¿no? Pero por otro lado, entonces proyectan unos indicadores de desempleo donde va aumentando el desempleo en la medida en que la producción se recupera. O sea, que tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Aquí, claro, por supuesto, quienes toman esta cifra dicen la inflación va a ser 2.000 y tanto %, un poco para ir generando esa expectativa. Claro, y eso ¿no? también Y provocarla después.
Exacto. Justificarla luego. Exacto. Que no es casual, el 2018, digamos, que es uno de los aspectos que hemos dicho, este comportamiento es cíclico, tiene un patrón y está asociado a procesos electorales también, ¿no? Entonces, no es casual esto en el 2018, por los efectos que tiene en el poder adquisitivo, etc. Fíjate, y en el desespero de ellos, por afectar la imagen, porque en economía sabemos que la confianza es fundamental, o sea, el prestigio, llamemos así, es fundamental. Entonces, en el desespero que tienen ellos para atacar el prestigio de Venezuela en lo económico, cometen inconsistencias tan garrafales como esta, y bueno, ya lo explicó Pascualina, pero fíjense, si disminuye, o sea, si se incrementa, porque esto lo que significa, si nosotros tenemos una caída del 7.4%, 7.4 aquí, ¿no? Sí. 7.4% en el 2017 y en el 2018 4.1, eso quiere decir que estamos produciendo más. ¿Sí? Una caída de menos 4.1, o sea, hay mayor producción. Si hay mayor producción, ¿cómo es que hay más desempleo? ¿Ok? Y si hay mayor producción, ¿cómo es que hay más inflación? O sea, según las teorías clásicas, hay más inflación porque hay una caída en la producción, pues, o sea, en la oferta, pues, puede haber una caída en la oferta, ¿ok? Pues si hay mayor producción, no hay caída en la oferta. Se están ofertando más cosas. ¿Y cómo es que hay mayor inflación? Y además en esa proporción. Hay una cosa bien que cuando tú hablaste de Julio Borges, del delito que está cometiendo, hay que ser bien rastrero para presionar a la banca internacional y que vaya en detrimento de la economía venezolana. De tu país. Tu país, al que se dice venezolano. Así es. Hay que ser muy rastrero para presionar a la banca internacional. Sí. Un comentario. Por ejemplo, para que veas esto con el tema de Julio Borges, hay un senador colombiano, Alexander López Maya, del Polo Democrático, y el Polo en sí, en Colombia, que empujaron para que se hiciera una investigación de cuánto dinero se estaba moviendo en la frontera colombo-venezolana por el tema de la legitimación de capitales. Este informe arrojó que se estaba dando en la frontera colombo-venezolana hasta el año 2015 una cifra cercana a 10.000 millones de dólares anuales, más de 25 millones de dólares diarios. Y eso pues lo hicieron ellos con la finalidad de frenar esto. Todas las mafias, el tema cambiario, el tema de la gasolina, extracción de moneda, víveres, etcétera, con la finalidad de parar eso y apoyar a Venezuela. Es decir, nosotros tenemos senadores que apoyan a Venezuela dentro del Congreso colombiano, mientras que nosotros tenemos acá congresistas que van afuera para atacar a Venezuela. Pero más allá de esto, ¿por qué en este momento Colombia es un instrumento? Digamos que es uno de los más, ha sido uno de los más efectivos para el ataque, no solamente con el tema comunicacional. Recordemos que la guerra no convencional es guerra financiera, guerra psicológica, tecnológica, de redes, de ayuda humanitaria. Incluso como ahora, hoy en día, de verdad que uno los escucha y uno se hace más interrogante, porque es otra estafa. El tema de cómo se va a abrir un canal humanitario entre Colombia y Venezuela si sabemos que las medicinas en Colombia son las más costosas del planeta. Si sabemos que los alimentos ni siquiera el pueblo colombiano puede acceder a los alimentos. Entonces ahí hay un gran mito, hay una gran estafa dentro de lo que viene haciendo, digamos, todo el Estado colombiano y todas las mafias colombianas en contra de Venezuela. Más allá de esto también, o sea, todo lo que han venido haciendo las empresas en Venezuela, todos estos holdings, más de 170, creo que son los que hacen vida dentro de Venezuela, de las medicinas Novartis, Merck Sharp Dohme, Bayer, todas estas grandes empresas que vienen desacelerando la producción, pero corrígeme si me equivoco, profesor, no se les ha dejado de entregar, no solamente que no se les ha dado de entregar las divisas, sino que se les ha dado mucho más. En el caso, por lo menos de Kimberly-Clark, es perverso. O sea, a ellos se les entregaba 800.000 dólares mensuales, si mal no recuerdo. Y del 2014, luego de que asume la presidencia el presidente Nicolás Maduro, se les empezó a entregar no solamente los 800.000 dólares mensuales, sino 8 millones más. O sea, se les entregaba 8.800.000 dólares. Y no solamente era que producían, o sea, que pasaron a producir mucho más.
ni siquiera lo mismo que venían produciendo, sino que desaceleraron la producción, incluso cancelaron 3 líneas de producción. Entonces ahí se ve el montaje, o sea, se ve la estafa que le están haciendo a todo el pueblo venezolano, que le están desacelerando la producción, haciéndole todo este lobby internacional para generar inflación. Luego agarran y le dicen al pueblo venezolano que la revolución ha hecho quebrar a yo no sé cuántas empresas, que no hay una desaceleración del aparato productivo y compañía. Bueno, ya llegamos al final. Un saludo a François Rusian Morrison, que me mandó estos libros. Está mi querido amigo Claude Osvaldo Rusian, que paz descanse. Más de 1000 noches prisionero en la isla del Burro. Y un libro, un poemario. Aparte de otras cosas ahí que nos repartimos aquí. Muchas gracias.